Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos el día de hoy con la presencia de Salvador González. Pues, en el momento vamos cubriendo aquí a Sael y Tere que tienen problemas técnicos en el día de hoy, pero bueno, encantados de que Salvador esté con nosotros y sabemos que tiene mucho para enseñarnos. Así que, Salvador, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Aquí apoyando al pastor Asael, a Tere. Así que estamos muy contentos de poder estar aquí en esta radio. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Claro que sí, claro que sí. Iniciamos. Muy bien, bueno, muy amables. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Agradezco nuevamente a Asael y a Tere que me hicieron favor de invitarme. Ellos están teniendo un detallito ahí con la conexión de internet, pero estamos aquí para apoyar y estamos aquí para meditar en la hermosa palabra de Dios. Muy bien, vamos a comenzar el tema de hoy. El tema de hoy, en un momento más se lo haré saber. Mire usted, las palabras viajan en el tiempo y van tomando distintos significados. Y cuando esto acontece, esas palabras se convierten en dichos populares. Y es muy posible que usted conozca o haya escuchado algún dicho popular. Hoy, en esta mañana, usaré un dicho popular como título a la reflexión que quiero compartir con todos ustedes. Este dicho popular o el título es dormirse en sus laureles. Y es que en la antigüedad, las hojas de laurel, hablando de laurel, las hojas de laurel se usaban para confeccionar la llamada corona triunfal, también conocida como corona de laurel. En la antigua Grecia, en aquel tiempo, esta corona triunfal o de laurel se entregaba como recompensa a poetas. Por eso se dice poeta laureado. Se entregaba también a deportistas, deportistas laureados, y también se entregaba a guerreros. En la antigua Roma también se entregaba una corona triunfal o de laurel a los emperadores en esa época imperial. Es decir, recibir una corona de laurel significaba victoria. Ese era el significado de esa corona de laurel, victoria. Por eso cada emperador, una vez que el emperador romano, una vez que obtenía una victoria, anhelaba y buscaba otra victoria más. Y así sucesivamente. La expectativa del pueblo rumano en aquel tiempo era ver a su emperador aparecer siempre con una corona triunfal. Pero si no acontecía, si no aparecía este emperador, se decía entonces que se había dormido en sus laureles, ya sea por un exceso de confianza, por dejar de esforzarse o por refugiarse en su área de confort. En estos tiempos, ahora en estos tiempos, en el tiempo que a usted y a mí nos ha tocado vivir, decimos que alguien duerme en sus laureles cuando ha alcanzado un objetivo y ya no sigue avanzando porque piensa que ese objetivo alcanzado es para siempre, dura para siempre. Se usa este dicho popular como sinónimo de abandonarse, como sinónimo de dejarse, de relajarse o de descuidarse. Y es que así les pasa a muchas personas hoy en día. Nos puede pasar también a nosotros. Se duermen o dormimos en nuestros laureles. En esta mañana, tomando como título este dicho popular, quiero compartir con usted y le invito a que vayamos al libro de los jueces. Específicamente vamos a comenzar en el capítulo 6. Y quiero comenzar el capítulo 6, versículo 1 al 11 del libro de los jueces. Le quiero compartir en estos 11 versículos, es el contexto en el que estaba viviendo en ese tiempo el pueblo de Dios. Y específicamente vamos a estar meditando sobre un hombre que se menciona en este pasaje bíblico. Dice la palabra del Señor. Jueces capítulo 6, a partir del versículo 1 al versículo 11. Los israelitas, es decir, el pueblo de Dios, hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor, Dios los entregó a los madianitas. Eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos,
venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros y dejaban a los israelitas, es decir, al pueblo de Dios, sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron a Dios por ayuda. Cuando clamaron a Dios a causa de Madián, Dios les envió un profeta quien le dijo al pueblo de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor, tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. En el versículo 11 del mismo capítulo 6 del libro de los jueces, la palabra del Señor dice así: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Mire usted, este es el contexto el que estaba viviendo en ese entonces el pueblo de Dios. Vivía en esclavitud, venían los madianitas y le quitaban todo. Muy bien, este es el contexto. Ahora, vamos a continuar en el mismo versículo 11 del capítulo 6 del libro de los jueces, porque aquí empiezan las enseñanzas, tres enseñanzas que quiero compartir esta mañana con usted. Vamos a leer versículo 11 en su segunda parte, porque empieza a hablarnos acerca de un hombre llamado Gedeón. Dice la palabra del Señor: Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Muy bien, vamos a empezar la reflexión de esta mañana. Nos dice la palabra del Señor que Gedeón estaba en un lagar y estaba trillando trigo. La pregunta que nos debemos de hacer es que, ¿qué es un lagar? Bueno, el lagar es un recipiente grande y hondo donde se pisa la uva, se usa para pisar la uva para obtener el mosto, es decir, se pisa la uva para sacar el jugo de esas uvas que se exprimen. Pues allí, en un lagar, estaba escondido Gedeón trillando trigo. Pero, ¿qué hacía Gedeón en un lugar para uvas, que se usaba para exprimir uvas? Y estaba debajo del gran árbol de Ofra. Es decir, lo que nos dice la palabra del Señor, que nos quiere enseñar, es que Gedeón estaba en el lugar equivocado, porque Gedeón debía estar en la era de trilla. Es decir, la era de trilla es un lugar de trabajo que se debía de ubicar en una colina en donde el aire se lleva la paja del trigo y solamente queda el grano. Entonces Gedeón estaba en el lugar equivocado haciendo lo que él tenía que hacer. Aunque Gedeón estaba en el lugar equivocado, lo que él hacía llamó la atención de Dios. Y Dios le habló. Le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. La primera enseñanza de este pasaje bíblico que quiero compartir es lo siguiente con usted. Sea lo que sea que usted esté haciendo ahora, en este momento, hágalo fielmente. Dios habla y busca a las personas para hablar con ellas, las personas que están muy ocupadas, pero que también son fieles en su trabajo. Gedeón es ese ejemplo que la palabra de Dios nos muestra en esta mañana y en la escritura. Ejemplos de personas que encontramos en la Biblia que estaban ocupados y que tuvieron un encuentro con Dios porque fueron escogidos para algo específico que Dios quería hacer. Hablamos de Gedeón, que estaba trillando trigo. La palabra de Dios también nos muestra que Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro
cuando Dios lo llamó para sacar de la esclavitud a su pueblo de Egipto. David estaba cuidando ovejas cuando llegó Samuel en busca de ese segundo rey que Dios quería e iba a instituir en su pueblo. Jacobo y Juan, ya en el Nuevo Testamento, Jacobo y Juan, discípulos de Jesús, ellos estaban remendando sus redes cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Asimismo, Pedro y Andrés echaban la red en el mar cuando Jesús se acercó a ellos y les hizo una invitación también. Saulo, después llamado Pablo, su trabajo era asolar a la iglesia de aquel tiempo. Y en el camino a Damasco, pues tuvo un encuentro con Jesús. Es decir, la palabra de Dios nos hace ver que personas que están muy ocupadas, pero con la característica de que lo que están haciendo lo hacen fielmente, aunque estén en el lugar equivocado, Dios los busca y quiere hablar con ellos para algo muy específico. Por eso, es muy seguro, es muy posible que usted que nos hace el favor de escucharnos o de vernos en esta hermosa mañana, es muy posible que usted esté muy ocupado. Y es que en estos tiempos, la ocupación, estar ocupado, es algo muy común en la vida de muchas personas, de muchos de nosotros. Estar ocupado es estar haciendo siempre algo. Algo tenemos que hacer. Pero al igual que los ejemplos que encontramos en la hermosa palabra de Dios, si usted está muy ocupado ahora, pero si la característica que le define es que usted lo que hace, lo hace fielmente, entonces déjeme decirle que Dios, es muy posible que Dios esté buscándolo porque quiere hablar con usted. ¿Para qué? Para usar su vida. Cuando Dios le habló a Gedeón, es precisamente que iba a usar su vida. En otra parte de la escritura, en la parábola de los talentos que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30, en este pasaje bíblico se mencionan a tres siervos. Pues de los tres siervos, a dos se les dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, lo que hicieron estos dos siervos que se mencionan, lo hicieron fielmente. Lo que Dios les pidió en la parábola, lo que se les pidió, lo hicieron fielmente. Pero el tercer siervo que se menciona, a él se le dijo, y al siervo inútil, echale en las tinieblas de afuera. Algo interesante que encontré en una versión de la Biblia, específicamente en una Biblia escrita en inglés, es decir, la edición clásica de la Biblia ampliada, a este tercer siervo se le menciona como en inglés good for nothing servant, que en su traducción al español es siervo inútil. Pero usando una traducción literal, así literal, y palabra por palabra de good for nothing servant, se traduce como siervo bueno para nada. Que nunca seamos llamados de esa manera. No. ¿Sabe por qué? Porque si usted está haciendo algo, está muy ocupado, hágalo, pero hágalo fielmente. Sea que algo sea personal, lo haga para usted mismo, pero si lo hace para Dios, hágalo fielmente. Esa es una característica que Dios está buscando en esas personas que están muy ocupadas y que si le prestan atención a Dios, entonces Dios puede usar y quiere usar su vida. La segunda enseñanza que le quiero compartir en esta mañana, nos vamos a ir ahora al libro de los jueces, pero ahora vamos a empezar en el capítulo 7. En el versículo 1, la palabra de Dios nos dice, entonces Jerobbaal, es decir, Gedeón y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arón. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Muy bien, mire usted, las matemáticas son exactas. Se dice que no tienen margen de error.
Lo que Dios le dijo a Gedeón aparentemente no tenía sentido. Dios le dijo, tienes demasiados guerreros contigo. Y es que el ejército de los madianitas era de 135,000 soldados que estaban apostados esperando para atacar. Y el ejército de Gedeón solamente contaba con 32,000 soldados. ¿Cómo puede ser posible que 32,000 sean demasiados para enfrentar a 135,000? Pues es que Dios le dijo precisamente a Gedeón, tienes demasiados soldados contigo. Y todavía agregándole más a esta cantidad aparentemente sin sentido, la palabra de Dios nos dice que al final Dios solamente le dio a Gedeón 300 guerreros. Es decir, matemáticamente, conforme a nuestro propio raciocinio, a nuestro propio pensamiento, matemáticamente, pues no tiene sentido que 300 guerreros, aunque estén muy preparados, enfrenten a 135,000. Son cosas que no tienen sentido, aparentemente a nuestros ojos, pero Dios siempre tiene un plan. Ahora bien, mire usted, vamos a suponer que Gedeón es una suposición solamente, es algo imaginario, pero lo quiero usar en este momento para poder ejemplificar de lo que estamos hablando. Vamos a suponer que Gedeón llega ante usted y le pide su ayuda y le dice, ¿cuántos guerreros puedes darme? ¿Cuántos guerreros usted le podría dar a Gedeón si él se los llegara a pedir? Bueno, yo le voy a decir, voy a empezar con yo, y no es bueno empezar con uno mismo, pero para ejemplificar, yo le daría 135 guerreros a Gedeón. Si él viniera, una suposición, si él viniera y me dijera, Salvador, tú tienes muchos guerreros, necesito guerreros para ir a enfrentar a 135,000. Dios solamente me ha dejado 300, pero yo le daría, muy bien, Gedeón, yo le diría, Gedeón, te voy a dar 135. Yo puedo ver, me puedo imaginar la cara de Gedeón esperando muchos más soldados, pero cuando veo que Dios le dio 300 guerreros a Gedeón, me doy cuenta que Dios es muy bondadoso. Y es que Dios le dio una doble porción y un poquito más a Gedeón. ¿Por qué 135 guerreros? Bueno, es que en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 8, la palabra de Dios nos dice que Dios le dijo a su pueblo, 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Esta promesa de Dios sucede cuando una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, es quien pelea la batalla con la protección de Dios. Es una linda promesa de la protección de Dios, de la ayuda divina de Dios. Pero en su despedida, yéndonos ahora en otro pasaje bíblico, en su despedida, Josué, el sucesor de Moisés, Josué le dice al pueblo de Dios, allí en ese discurso de despedida, y que encontramos en el libro de Josué, capítulo 23, en el versículo 10. Josué le dice a los líderes y a todo el pueblo, cada uno de ustedes hará huir a 1,000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Esta promesa de Dios, estas palabras de Josué al pueblo, es una promesa de Dios y sucede cuando Dios es quien pelea nuestra batalla, como le sucedió al ejército de Gedeón. Por eso, la suposición de 135 guerreros tiene un sustento para poder decir 135 guerreros pueden, cuando Dios pelea nuestra batalla, pueden derrotar a un ejército de 135,000. Una persona, un hijo de Dios, puede hacer huir a 1,000 hombres enemigos. Y así sucedió en el ejemplo, con el ejemplo que encontramos en Gedeón. Esos 300 hombres valerosos que Dios escogió de una manera muy singular,
derrotaron a 135,000 hombres y no fueron con armas, fueron con algo que Dios les pidió que hicieran y su obediencia hizo que ellos obtuvieran una grande victoria. Lo que le quiero compartir en esta segunda enseñanza es que si es poco lo que usted tiene, Dios le quitará mucho más. En lo que usted más confíe, Dios lo reemplazará con su presencia y con su poder. En el milagro de la alimentación, en otro pasaje bíblico que se describe en el Evangelio según Juan capítulo 6, allí en este pasaje bíblico se mencionan a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Al verlos, Jesús dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer. Y en el versículo 7, Felipe, uno de los discípulos de Jesús, le dijo, 200 denarios no serían suficientes para alimentar a toda esta gente. Y es decir, es que un denario equivalía a la paga de un obrero por una jornada completa de trabajo. En el versículo 8 del mismo capítulo 6 del Evangelio según Juan, dice la palabra del Señor que entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dijo, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba de esa multitud en las laderas y solo se contaban 5,000 hombres, que eran los que estaban ahí, sin contar mujeres y niños. Es decir, en la obra de Dios, cuando Dios nos llama a hacer algo para Él, no es necesario el dinero ni las capacidades personales. La presencia y el poder de Dios es más que suficiente. Por eso encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, lo que Jesús le está diciendo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Recuerde que si es poco lo que usted tiene para ofrecer a Dios, aún así Dios le puede quitar mucho más. En lo que más usted confíe, Dios lo va a reemplazar con su presencia y su poder. Muy bien, vamos ahora a la tercera enseñanza. La palabra de Dios, ahora vamos al libro de los jueces, capítulo 8, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón, gobiérnanos tú y tu hijo y tu nieto, ustedes serán nuestros gobernantes porque nos han rescatado de Madián. Pero Gedeón respondió, yo no los gobernaré ni tampoco mi hijo, el Señor los gobernará. Sin embargo, tengo una petición, dijo Gedeón, ¿qué hacerles? Que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos. Y es que los enemigos eran ismaelitas y todos ellos usaban aretes de oro. Con todo gusto le contestaron. Después de este pasaje bíblico, después de una grande victoria que Dios le concedió a Gedeón con esos 300 valerosos hombres, era entendible que el pueblo de Dios ofreciera a Gedeón ser su líder, pero Gedeón se volvió a equivocar de nuevo. Con los aretes, dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 27, Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. ¿Sabe usted qué es un efod? El efod era un atuendo sacerdotal. Dios había establecido que se confeccionara de la siguiente manera y lo encontramos en Éxodo capítulo 28, versículo 6. Los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Constará de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. Es decir, el efod era algo hermoso que se confeccionaba en aquel tiempo. Pues bien, también el rey David usó un efod sacerdotal en Jerusalén cuando fue devuelta el arca de los filisteos. En 2 Samuel capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. ¿En qué se equivocó Gedeón? Como no podía usar ese efod, lo puso en Ofra, su pueblo natal. Como lo puso como si fuera un monumento. Y eso fue un garrafal error. Porque pronto, dice la palabra de Dios, todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod.
Es decir, en 40 años no, Gedeón no tuvo ni una otra victoria. En 40 años, ni una otra victoria. Y esto se puede resumir que Gedeón se durmió en sus laureles. Cuando yo veo esto, pienso que Dios es muy paciente con nosotros. ¿Qué hacemos cuando nos dormimos en nuestros laureles? Pues nos vamos a casa, que Dios lo hizo. Ahí en el versículo 29 nos dice que Gedeón volvió a su casa. La victoria de Gedeón fue tan grande que hasta es recordado y es descrito como uno de los grandes hombres de fe y está ahí incluido en la lista de hombres de fe en Hebreos capítulo 11. ¿Cuánto más está escrito? ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitarían demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de la fe de Gedeón. No se duerma en sus laureles. Dios a usted y a mí nos ha concedido la más grande victoria, la victoria sobre el pecado. Pero hace falta alcanzar más victorias para Dios hasta que llegue la victoria gloriosa, que se describe en Mateo capítulo 24, el versículo 30. La grande victoria es ver al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Que no nos pase lo que a Gedeón por dormirse en sus laureles. Estar en nuestra casa no es buena señal porque nos podemos dormir en nuestros laureles. La pereza física y la pereza espiritual nos puede convertir. El peligro es convertirnos en servant good for nothing. Número 2, nunca será un buen ejemplo para nuestra descendencia el que nos vean dormidos en nuestros laureles. El peligro es que nuestro corazón vaya en pos de otros dioses o vaya en pos del pecado y que nuestra descendencia siga nuestro ejemplo. No hay que dormirse en nuestros laureles. Tercero, es muy contagioso dormirse en sus laureles. Se contagia la vida personal, se contagia la vida familiar, la vida profesional e incluso la vida espiritual. Concluyo con esto. No se duerma en sus laureles. Antes bien, como dice la palabra de Dios, entra en el gozo de tu Señor Jesucristo. Oro para que siempre usted y yo estemos atentos a la voz de Dios. Que estemos ocupados, sí, pero atentos a la voz de Dios, porque Él quiere llamarnos para algo maravilloso que Él quiere hacer. La victoria nos ha sido concedida por Jesús en la cruz del Calvario. Pero Dios quiere tener más victorias en la vida de muchas personas y quiere usar su vida y la mía también. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Señor, no permitas que nosotros nos relajemos ni contristemos al Espíritu Santo. Antes bien, que seamos obedientes a tu palabra y vayamos en tu nombre a todo aquello a lo cual tú quieras enviarnos para bendecir la vida de otras personas y que también les concedas toda victoria como nos la has concedido a nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues agradezco mucho el tiempo, la oportunidad que me concedió mi amigo pastor Asael, su esposa, su amada esposa Tere, también a mi hermano Jorge. Gracias por este tiempo aquí en Busco en Ti Radio y siempre será un privilegio el poder compartir de la hermosa palabra de Dios. Yo soy Salvador González y agradezco el favor de esta atención. Nos veremos pronto con el favor de Dios.